Septiembre de 1940, Londres. La ciudad vive al ritmo de las sirenas y el estruendo constante de las bombas. Por la noche las familias se apiñan en refugios improvisados mientras las calles se derrumban bajo el fuego enemigo, y sobre ellas la Real Fuerza Aérea combate oleada tras oleada de bombarderos alemanes. En Berlín, los comandantes de Hitler estudian mapas de invasión y buscan puntos débiles en la defensa británica. Saben que el pueblo británico no se rendirá con facilidad, pero algunos creen que la victoria podría lograrse no solo por la fuerza militar, sino también por medios políticos. Archivos preparados por el SD, el servicio de inteligencia nazi, analizan cómo Gran Bretaña podría ser dividida desde dentro. En ellos aparece su ex-rey, inquieto en el exilio, al que se podría persuadir para que regresara bajo la influencia alemana. Entre los nombres de sus antiguos contactos figuran funcionarios alemanes, incluido el ministro de Asuntos Exteriores nazi, Joachim von Ribbentrop. Para los alemanes resulta especialmente interesante que junto al ex-rey se encuentre la mujer por la que había renunciado al trono, una figura sobre la que circulaban rumores persistentes. Se decía que había mantenido encuentros privados con Ribbentrop años atrás en repetidas ocasiones. En la hora más oscura de Gran Bretaña, su nombre pasa a formar parte de los planes de la Alemania nazi. Su nombre es Wallace Simpson. Bessie Wallace Warfield nació el 19 de junio de 1896 en Pensilvania, Estados Unidos. Su padre, Tickle Wallace Warfield, era comerciante, pero murió prematuramente cuando ella aún era un bebé. Su madre, Alice Montague, hija del corredor de bolsa William Latin Montague, la crió en Baltimore tras enviudar, apoyándose en la ayuda de sus familiares. Bessie Wallace recibió una educación cuidada y exigente. En 1912, gracias a la intervención de su tío, ingresó en la Oldfields School, la escuela femenina más cara de Maryland. Entre 1912 y 1914 estudió allí, donde entabló amistad con jóvenes procedentes de familias adineradas y socialmente conocidas. Sus profesores la recordaban como una alumna decidida y ambiciosa. Una antigua compañera comentaría más adelante que Wallace era más brillante que la mayoría y que se había propuesto destacar por encima de las demás. Vestía siempre con esmero. Rara vez parecía desaliñada y se esforzaba conscientemente por llamar la atención. En 1916, a los 20 años, se casó con Earl Winfield Spencer Jr., aviador de la Marina estadounidense. El matrimonio le trajo más soledad que consuelo. Spencer era elegante con el uniforme, pero bebía en exceso y pasaba largos periodos destinado en el extranjero. Wallace aprovechaba sus prolongadas ausencias para entablar diversos romances, entre ellos uno con el diplomático argentino Felipe de Spil. También vivió fuera de Estados Unidos durante una temporada y pasó algún tiempo en China, especialmente en Pekín. Fue allí donde, según rumores posteriores, mantuvo una relación con el conde Galeazzo Ciano, diplomático italiano que más tarde se convertiría en yerno del dictador Benito Mussolini y ministro de Asuntos Exteriores de la Italia fascista. Se decía que Wallace había quedado embarazada de él y que un aborto fallido la dejó incapacitada para tener hijos. Nunca se presentaron pruebas concluyentes, pero estos rumores dañaron su reputación. Sumados a los romances de Wallace y al alcoholismo de su marido, provocaron separaciones repetidas y, tras años de frustración, el matrimonio terminó en divorcio en diciembre de 1927. Para cuando se disolvió su matrimonio con Spencer, Wallace ya había conocido a Ernest Aldrich Simpson, un ejecutivo naviero angloamericano. Simpson se divorció de su primera esposa para estar con ella, y ambos se casaron en julio de 1928. Junto a Ernest cruzó el Atlántico, dejando atrás Baltimore para instalarse en el mundo de la alta sociedad londinense. Aunque vivía con comodidad y su nuevo esposo era atento, con el paso de los años la relación comenzó a deteriorarse. Wallace se hizo cada vez más conocida en los círculos sociales de Inglaterra, mientras que Ernest afrontaba crecientes dificultades económicas agravadas por un estilo de vida que superaba con creces sus ingresos.
El matrimonio terminó en divorcio en 1937, víctima de la relación cada vez más estrecha que Wallis había estado cultivando durante años con otro hombre, cuya vida resultaría aún más compleja que la suya. Ese hombre era Eduardo, príncipe de Gales, heredero al trono de Gran Bretaña y el soltero más codiciado de Europa. Eduardo poseía un encanto natural, una voz suave y una calidez que impresionaba a quienes lo trataban. Sin embargo, arrastraba profundas dudas sobre su propia vida y los deberes de la realeza lo oprimían como un peso que nunca había elegido conscientemente. Con Wallis se sentía distinto, liberado de ceremonias y formalidades. Su relación, que comenzó con cenas discretas y fines de semana compartidos, fue transformándose poco a poco en amor. Wallis le ofrecía afecto y compañía. Eduardo, por su parte, le devolvía una devoción que se intensificaba mes tras mes. Para Wallis, sin embargo, aquella relación también entrañaba un riesgo evidente. Seguía casada y ya se había divorciado una vez. La prensa extranjera habló abiertamente del romance, mientras que los periódicos británicos, atados por la moderación y la lealtad a la corona, guardaron un silencio casi absoluto. En enero de 1934, Wallis supuestamente se convirtió en la amante de Eduardo. Él lo negó ante su padre, el rey Jorge V, a pesar de que miembros del personal real afirmaron haberlos visto juntos en la cama. En enero de 1936, el rey Jorge V falleció y Eduardo ascendió al trono como Eduardo VIII. Casi de inmediato dejó claro que deseaba casarse con Wallis una vez que su divorcio de Ernest Simpson fuera definitivo. Sin embargo, la ley y la costumbre británicas se interponían en su camino. La Iglesia de Inglaterra, de la que el monarca era gobernador supremo, se oponía al matrimonio de personas divorciadas con sus ex-esposos aún vivos. El gobierno, encabezado por el primer ministro Stanley Baldwin, comunicó a Eduardo que tal unión no sería aceptada ni por el Parlamento ni por los dominios del Imperio Británico. En todo el país, líderes religiosos advirtieron del peligro de un escándalo público. Para la familia real, la situación resultaba sencillamente impensable. Para el otoño de 1936, el asunto había dejado de ser privado. Políticos, eclesiásticos y periodistas, tanto dentro como fuera del país, debatían abiertamente la crisis. El gobierno presionó a Eduardo para que tomara una decisión definitiva: renunciar al matrimonio, casarse contra todos los consejos y provocar una crisis política, o abdicar. En diciembre, eligió la abdicación. Su reinado había durado menos de un año y su despedida fue escuchada por millones de personas. El rey habló con serenidad de la mujer que amaba, afirmando que no podía soportar la pesada carga de la realeza sin ella a su lado. Para muchos, aquel acto fue el gesto más romántico de la época. Para otros, una decisión imprudente y profundamente egoísta. Para Wallis, el precio fue enorme. Quedó marcada como la mujer responsable de una crisis constitucional y despreciada en gran parte del Imperio Británico como la causa de la renuncia de un rey a su corona. Wallis se casó con Eduardo, ahora duque de Windsor, en junio de 1937 en Francia. Se convirtió en duquesa de Windsor, pero se le negó el tratamiento de Alteza Real. Esta negativa la hirió profundamente y la marcó como una forastera dentro de la familia real. La pareja se estableció en Francia, rodeada de muebles elegantes, fotografías y amistades de la alta sociedad. Sin embargo, el clima en Europa era cada vez más inquietante y la guerra se acercaba de forma perceptible. En octubre de 1937, Eduardo y Wallis viajaron a Alemania por invitación de funcionarios nazis. Recorrieron fábricas y proyectos sociales, admiraron las nuevas carreteras y posaron para numerosas fotografías. Las imágenes, que los mostraban sonrientes y relajados, quedaron grabadas en la memoria pública. Finalmente visitaron a Adolf Hitler en Berchtesgaden. La pareja mantenía vínculos con Joachim von Ribbentrop, entonces embajador alemán en Londres y más tarde ministro de Asuntos Exteriores del Tercer Reich. Circularon rumores de que Wallis y Ribbentrop habían mantenido una aventura en Londres. Se decía que él le enviaba 17 claveles, uno por cada encuentro íntimo. El FBI descubriría más tarde que Wallis había estado en contacto frecuente con él
y el MI5 temía que pudiera transmitir información sensible a la Alemania nazi. Wallis negó estas acusaciones, pero la desconfianza de los servicios de inteligencia persistió. Para Eduardo, la Alemania nazi ejercía un atractivo particular. Admiraba su sentido del orden, su firme oposición al comunismo y creía de manera ingenua que Hitler podría preservar la paz en Europa. Archivos alemanes capturados por los aliados tras la guerra revelaron que los líderes nazis consideraban a Eduardo un posible aliado durante la Segunda Guerra Mundial, iniciada el 1 de septiembre de 1939. Tras la caída de Francia en 1940, las autoridades alemanas elaboraron la llamada Operación Willy, un plan para atraer o secuestrar al duque y restaurarlo en el trono como rey títere una vez que Gran Bretaña fuera conquistada. No está claro si Eduardo alentó estas ideas, pero la sola existencia de tales planes intensificó las sospechas que rodeaban tanto a él como a su esposa, dados sus vínculos con figuras nazis de alto rango. Ante el avance de las fuerzas alemanas en Francia en 1940, el ex-rey y su esposa huyeron hacia el sur junto a multitudes de refugiados, primero a la España franquista y después a Portugal. Allí, agentes alemanes intentaron atraer a Eduardo para que participara en sus planes. El gobierno británico reaccionó con alarma. El propio primer ministro, Winston Churchill, envió advertencias contundentes. Para eliminar el riesgo de captura o de una posible colaboración voluntaria del ex-rey con el enemigo, Eduardo fue nombrado gobernador de las Bahamas y enviado al otro lado del Atlántico. La vida en las Bahamas, bajo dominio británico, era segura pero monótona. Nassau era una ciudad calurosa, tranquila y muy alejada del mundo europeo que ambos habían conocido. Wallis colaboró con organizaciones benéficas, escuelas y hospitales, apareciendo en público con la elegancia que la caracterizaba. Participaba en actos de recaudación de fondos, visitaba aulas e intentaba dejar huella en la pequeña colonia. Aún así, ambos se sentían marginados y juzgados. Eduardo en ocasiones hacía comentarios que elogiaban el orden social alemán o reflejaban prejuicios antisemitas, lo que aumentó la desconfianza tanto en Londres como en Washington. Wallis compartía la sensación de exilio de Eduardo y su amargura se expresaba a veces en comentarios racistas dirigidos contra la población local bahameña. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la pareja regresó a Francia. Su residencia en París se convirtió en un punto de encuentro para figuras de la moda y la vida social. Wallis aparecía con frecuencia en revistas, luciendo joyas resplandecientes y vestidos ampliamente elogiados. Los interiores de su hogar estaban decorados con muebles refinados, fotografías familiares y regalos de sus visitantes. Sin embargo, la sombra de la década de 1930 nunca desapareció del todo. El descubrimiento de los archivos de Marburgo, documentos alemanes confiscados que contenían información sobre la Operación Willy, confirmó que oficiales nazis habían considerado a los Windsor potencialmente útiles. Para algunos, esto demostraba simpatías peligrosas. Para otros, solo evidenciaba su falta de juicio. Wallis se defendió afirmando que nunca apoyó a la dictadura nazi y que su único deseo en los años 30 había sido preservar la paz y evitar otra masacre. Sus últimos años fueron más tranquilos. La salud de Eduardo se deterioró progresivamente y murió de cáncer de garganta en 1972. El matrimonio, que no tuvo hijos, dejó a Wallis afrontando sola sus propios problemas de salud en los años finales de su vida. Sufrió demencia y perdió el habla en 1980. Hacia el final, permaneció postrada en cama y apenas recibía visitas, salvo las de su médico y sus enfermeras. Wallis Simpson, la mujer por la que un rey abdicó, falleció el 24 de abril de 1986 a los 89 años. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.